Buenos días, mis amados hermanos y amigos, en esta mañana. Espero estén bien ahí en sus casas, en familia. Y quisiera que vaya conmigo a la Biblia, a la palabra de Dios, ahí en el libro de los Romanos, en el capítulo 12. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, ahí en el libro de los Romanos, capítulo 12, del versículo 1 al versículo número 2. Vamos a dar lectura. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis amados, ahí en casa yo les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios, pidiendo a Dios que Él venga a hablar nuestra vida. Reconocemos que necesitamos hoy esos tiempos diferentes. Necesitamos del consejo de la palabra del Señor. Yo le invito a que incline su rostro, mi hermano y amigo ahí en casa, y oremos a Dios juntos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Agradecemos, mi Dios, este tiempo. Agradecemos esta oportunidad, mi Dios, que nos da de poder vivir un día más de vida, Dios. Agradecemos, Dios, la oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra, de poder compartir, transmitir su palabra a través de este medio, Dios. Nos ponemos en sus manos, Dios, a cada uno de los que están ahí en casa. Dios, bendígale, Padre, bendiga su vida, bendiga su familia, bendiga su corazón, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestro corazón, toma el control de nuestra mente, Espíritu Santo. Prepara la tierra, prepara nuestro corazón, Espíritu Santo, y que se cumpla su propósito, Dios, en cada vida, en cada oyente, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana, y quisiera compartir con ustedes, mis amados hermanos y amigos, un mensaje acerca, le he puesto como nombre a este mensaje: sé diferente, sé diferente. Y como definición, comenzando, mis amados, diferente quiere decir que no es igual, o no se parece, o que tiene otras características o cualidades. Fíjese bien, mis amados, algo diferente es que no es igual, que no se parece, o que tiene otras características o cualidades. Mire, en estos tiempos, mis amados y amigos, que estamos viviendo, son tiempos diferentes. De lo que yo recuerdo, yo no recuerdo alguna ocasión de tener que usar tapabocas para poder salir al súper, o para poder salir con un familiar y mantener una sana distancia, por lo que ahora estamos viviendo por esta pandemia, mis amados. Pero realmente estamos viendo diferente tiempo, hermanos, diferentes días, y la palabra de Dios habla aquí, mis amados, a través del libro de los Romanos, a través del apóstol San Pablo, y dice así el primer versículo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire cómo comienza aquí en este capítulo. El libro de Romanos, mis amados y amigos, está compuesto, el autor es el apóstol San Pablo, y está compuesto de 16 capítulos, y está dividido en 2 sesiones. La primera sesión, mis amados, contiene doctrina sólida, nos enseña creencias esenciales del cristianismo, como pudiéramos encontrarnos con pasajes muy conocidos, como Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Nos enseña que todos somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. Pudiéramos recordar aquel pasaje también en Romanos 6:23. Dice que porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, pero también agrega, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pudiéramos recordar otro pasaje ahí en la primera sesión, Romanos 5:8, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De esto trata la primera sesión, mis amados y amigos. La segunda sesión está a partir del capítulo 12 al capítulo 16. Y, mis amados, esto trata y demuestra de cómo debe ser nuestra conducta como creyentes en Cristo Jesús. Es por eso que le he puesto este mensaje: sé diferente. Y la palabra del Señor nos habla, mis amados, en las primeras palabras de este capítulo 12, diciendo el apóstol: te ruego, te insto, te suplico. ¿Cuál es este mensaje, mis amados, tan crítico, hermanos? Es el primer distintivo, hermanos, que nos debe hacer diferentes. Comienza ahí diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Gloria a Dios. Eso es lo primero, hermanos, que Dios habla en nuestra vida en este capítulo, de cómo debe de ser nuestra conducta como seguidores de Jesús. Mire, como primer punto le he puesto: el cristiano tiene una meta diferente. Una meta diferente. La meta, mis amados hermanos y amigos, es crecer en semejanza a Cristo, en contraste a llegar a ser como el mundo, a ser diferentes, a ser como Cristo, no como el mundo. En otras palabras, mire, yo quiero que vaya conmigo, ahí estamos cerquitas, tenga su Biblia a la mano porque la vamos a utilizar. Romanos capítulo 8, en el versículo 29, dice de la siguiente manera la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mis amados, nuestra meta es crecer en semejanza a Cristo y no hacer como el mundo, que seamos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Mire lo que dice el profeta Isaías, mis amados, ahí en el capítulo 43, en el versículo 7, habla Dios a través del profeta Isaías. Isaías 43, versículo 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Gloria a nuestro Dios, mis amados. Nuestra meta entonces es glorificar a Dios con nuestra vida. 1 Corintios, dice la palabra del Señor, vaya conmigo por favor ahí, 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, mis amados, habla el apóstol San Pablo también: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es que, mis amados, nuestra meta es glorificar a Dios con nuestra vida, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto nos hace pensar, mis amados, hermanos y amigos, que cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que usted vaya a hacer o que yo vaya a hacer, mis amados, siempre hay que preguntarnos: ¿esto que estoy haciendo trae gloria a Dios? Mis amados, no olvidemos que nuestra meta es glorificar a Dios con nuestra vida. Por eso el primer punto, mis amados, el cristiano tiene una meta diferente. Mis amados, ¿cuál sería, como pregunta, mis amados, cuál serían las metas comunes de las personas que están hacia nuestro alrededor? Es decir, el hombre natural. ¿Y con qué me refiero el hombre natural? La persona que vive conforme a sus pensamientos, conforme a sus razonamientos, conforme a lo que él cree que está bien. Aquella persona que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador.
Miren, quiero comentar algunas de las metas que tienen aquellas personas como hombre natural alejado de Dios. Miren, una de las metas que persiguen esos hombres es la prosperidad. La prosperidad, ellos piensan en hacerse ricos. La persona común busca esta meta, mis amados, porque la nuestra es diferente, mis amados. Ahí Mateo, yo quiero que vaya conmigo, mis amados. Mateo capítulo 6. Tiene su Biblia, por favor, vaya conmigo, por favor, ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 6, del 19, versículo 19 al 24, dice: no os hagáis tesoros, habla Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Termina. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es por eso, mis amados, en Cristo, que nuestra meta es diferente, mis amados, que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino allá en los cielos. Otra de las cosas, mis amados, de las metas que busca el hombre natural es la popularidad. Sí, mis amados, el caerle bien a todos. Muchas personas buscan esto. Todos debemos tener amigos y disfrutar tiempo con otros, pero, mis amados, ¿debe esta ser nuestra meta en la vida? ¿Solo caerle bien a las personas? Pregunta, mis amados, ¿debemos convertirnos en lo que otros quieren que seamos simplemente para ser aceptados? No, mis amados, no. Veamos qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de esta meta también de la popularidad. Mire, vaya conmigo ahí en el libro de Gálatas. Gálatas en el capítulo 1. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, mis amados. Habla el apóstol San Pablo y dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mis amados y amigos, el apóstol San Pablo aquí está diciendo que él busca acaso agradar a los hombres o a Dios, o tratar de agradar a los hombres. Pues si todavía dice él que agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto nos habla que cuando el apóstol San Pablo, cuando no tenía a Cristo en su corazón, él perseguía a la iglesia, era perseguidor de los cristianos. Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesucristo, cuando él perseguía y pedía cartas de autorización para detener a los cristianos, mis amados, trataba de agradar al hombre, a los sacerdotes principales. Pero, mis amados, cuando él tuvo un encuentro con Jesucristo, cuando escuchó la voz de Jesús que le hablaba, mis amados, que él cayó a tierra. Dice la palabra del Señor, mis amados, que él creyó, él tuvo miedo, él tuvo temor. Mis amados, cuando Jesús vino a la vida de Pablo, de Saulo de Tarso, mis amados, él fue una persona diferente. Su rumbo ya no era agradar a los hombres, a los sacerdotes. Ahora su rumbo era agradar a Dios. Dice él: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, mis amados. Sé diferente. Otra de las metas, mis amados y amigos, que persigue el hombre natural, aquel hombre que vive de acuerdo a sus pensamientos y razonamientos, es el poder, mis amados hermanos, el poder, el querer controlar, el querer
mandar. Muchos buscan esta meta, mis amados. Quieren que se hagan las cosas como ellos quieren. Vivimos hoy en una sociedad, mis amados, empeñada a esta meta también, mis amados, de buscar su propia manera, mis amados. Pero ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras nos dan la respuesta a esta meta también del poder. Mire, yo quiero que vaya conmigo ahí el Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. San Marcos capítulo 10. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. San Marcos capítulo 10, versículo 43, mis amados. Y esto habla cuando se habían acercado los hijos de Zebedeo diciéndole a Jesús que cuando Jesús estuviera en su reino, en su gloria, uno se sentara a su derecha y el otro a su izquierda. Pero Jesús les habla diciendo, mis amados, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen poder sobre ellas. Pero ahí en versículo 43 dice el Señor Jesús: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande, el que quiera tener poder entre vosotros, será vuestro servidor. Gloria a Dios, mis amados. El ser diferente, sé diferente, mis amados hermanos. Otra cosa, otra meta, mis amados, que busca el hombre natural es el placer que ofrece este mundo. Mire, se dice por ahí acerca del placer: solo pásatela bien, no pasa nada. Muchas veces, amados amigos, el placer cobra un costo muy alto en nuestras vidas y en la de los demás. En Primera de Juan, yo quiero que vaya conmigo ahí en el libro de Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 2. Gloria a Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, dice así la palabra de Dios de la siguiente manera acerca del placer. Miren lo que responde San Juan capítulo 2, responde la idea de solo buscar el placer como nuestra meta. Primera de Juan capítulo 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, mis amados. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí acerca de los deseos de la carne. Mire, vaya conmigo ahí en Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Gálatas, libro de los Gálatas capítulo 5. ¿Qué es lo que dice el apóstol San Pablo, mis amados, acerca, gloria a Dios, de las obras de la carne? Dice ahí Gálatas 5, 19, 21: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso, mis amigos, mis amados, cuando se hable de placer, que dicen solo pásatela bien, no pasa nada, yo quiero decirte en esta mañana que sí pasa. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no entrarán en el reino de Dios. Y termina ahí en Juan 2, primera de Juan 2:17. Gloria a Dios. Dice primera Juan 2:17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, mis amados. Ciertamente lo que ofrece el mundo es temporal: la prosperidad,
la popularidad, el poder, el placer, solamente es temporal. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, mis amados. Es por eso que el cristiano, el seguidor de Jesús, tiene una meta diferente como punto 1. Mis amados, como punto número 2, el cristiano tiene una autoridad diferente. Tal como lo dice ahí el libro de los Romanos en el capítulo 12, nos da una meta diferente. Romanos 12:1 nos da una meta diferente por el cual luchar, mis amados. El siguiente versículo nos da, mis amados, nos enseña como creyentes una autoridad diferente a seguir, mis amados. Dice ahí Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Gloria a Dios, mis amados. Nos dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, mis amados, a estos días que estamos viviendo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mis amados. Así es que, mis amados, la palabra de Dios debe ser la autoridad final, mis amados, al hacer decisiones en la vida, hermanos, y no nuestro propio razonamiento o nuestro propio pensamiento, mis amados. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice el autor de Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mis amados, nos advierte el autor de Proverbios en contra de apoyarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio razonamiento. Mire, también, mis amados, ahí en Proverbios 14:12 dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte, mis amados. Así es que, mis amados y amigos, debemos de tener cuidado al usar solo nuestro razonamiento en las decisiones de la vida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, nos enseña, mis amados, vaya conmigo, por favor, ahí a Segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo, gloria a Dios, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para guiar en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, mis amados. La palabra de Dios nos enseña, la palabra nos redarguye, nos convence de pecado, mis amados hermanos y amigos, nos enseña, nos corrige en lo que estamos mal en nuestra vida, nos instruye en la justicia de Dios, mis amados. Así es que la palabra de Dios es la autoridad final para nosotros como creyentes, mis amados, y debe guiar, la palabra debe de guiar nuestras elecciones y decisiones en nuestra vida, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Tenemos que dar a Dios no solamente vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, sino también, mis amados, nuestras mentes a Dios. Debemos estar continuamente renovando nuestras mentes por medio de la palabra de nuestro Dios, mis amados, que la palabra de Dios tiene poder para hacer cosas nuevas. Por eso Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida a los que la creen. Como punto número 3, el cristiano tiene acciones y actitudes diferentes, mis amados. Sí, mis amados, ahí en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, nos insta a que no nos conformemos a este mundo, mis amados, sino a ser transformados por mentes renovadas por la palabra de Dios, que transforma nuestras acciones y nuestras actitudes. Esto implica, mis amados, darle a Dios no solamente nuestro cuerpo
en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, sino también nuestra mente, mis amados, a Dios, y sino darle también a nuestro Dios nuestra voluntad, mis amados. Esto de darle a Dios nuestra voluntad, esto puede ser el reto más grande, mis amados, para nosotros como cristianos. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, mis amados, agradable y perfecta. Gloria a nuestro Dios. Mire, mis amados, la palabra de Dios transforma nuestras acciones y nuestras actitudes. Qué importante, mis amados, es que la palabra de Dios tenga cabida en nuestra vida, en nuestro corazón, mis amados. Por eso el salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos, oh Dios, para no pecar contra ti. Quiero que vaya conmigo ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Gloria a nuestro Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 4, en el versículo 14, mis amados. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, versículo 34. Habla Jesús de la siguiente manera, mis amados. Dice, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos en aquel momento, cuando Jesús le estaba compartiendo a aquella mujer samaritana. Recuerda que los discípulos estaban en otro lugar y Jesús aprovechó la oportunidad para hablarle a una mujer que tenía necesidad de Dios. Miren, mis amados, Jesús le compartió a esta mujer que él era el Mesías, el Salvador. Cuando aquella mujer se fue, los discípulos llegaron y le dijeron: maestro, come, preocupándose por su salud. Pero, mis amados, él les dijo que él tenía una comida que comer, que ellos no sabían, en el versículo 32. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Mis amados, los discípulos pensaban en la carne, Jesús en el Espíritu, acerca de dar el mensaje de salvación al necesitado. Es por eso que el cristiano tiene acciones y actitudes diferentes, mis amados. Miren, la voluntad de Dios para nosotros es que seamos cambiados. La voluntad de Dios es que nosotros seamos cambiados, hermanos. Así como Jesús dijo, la voluntad de Dios es que yo haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra, mis amados. Mire el libro de Eclesiastés, cómo habla la palabra de nuestro Dios ahí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Mis amados, vaya conmigo por favor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14, habla de la importancia, hermano, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, mis amados. Dice la palabra, Eclesiastés 12, 13 y 14: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y agrega: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, mis amados. Por eso, como cristianos, mis amados, en el punto 3, nuestras acciones, nuestras actitudes deben de ser diferentes de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, porque ciertamente Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gloria a Dios. El punto 4, mis amados hermanos y amigos, es: el cristiano maneja los problemas de manera diferente. Ciertamente, como cristianos, no quiere decir que no vayamos a tener problemas, mis amados. Vamos a ser probados, van a venir dificultades, pero el cristiano debe de manejar los problemas de manera diferente. Sé diferente. Dios nos invita como hijos de Dios, como creyentes de Jesucristo, como seguidores de Jesús, que seamos diferentes. Mire ahí Romanos 12,
versículo 12, concluye diciendo ahí la última parte del versículo 2 del capítulo 12, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Concluye diciendo que mientras seamos cambiados y transformados por medio de su palabra, mis amados, comprobemos cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Como pregunta, mis amados, ¿qué sucede cuando usted se encuentra en un conflicto que llega a su vida? O cuando alguien le hiere con algo que le dice. ¿Cuál es su reacción, mis amados? ¿Cuál es mi reacción cuando viene un conflicto de repente a mi vida, hermanos? Pues no estamos exentos. O cuando viene alguien y nos hiere con lo que nos dice, ¿cuál es nuestra reacción, mis amados? Por instinto natural, mis amados, puede ser que le quisieras herir tú también a aquella persona que te hirió, mis amados, o mis amigos. Pero cuando respondemos, mis amados, cuando respondemos de acuerdo a los principios bíblicos y amamos la palabra del Señor, mis amados, en lugar de reaccionar según nuestro instinto natural, comprobamos que la palabra de Dios funciona al hacer vivir los principios bíblicos en nuestra vida en lugar de poner nuestros instintos naturales, mis amados. Funciona, mis amados, el hacer vivir el principio bíblico en nuestra vida, mis amados, porque la palabra suave, mis amados, la palabra suave calma la contienda, pero la palabra áspera hace contienda, hace conflicto, mis amados. Por eso es importante que nosotros como cristianos, mis amados, manejemos los problemas de manera diferente, de acuerdo a los principios de la palabra de nuestro Dios, mis amados. Esta es la manera, mis amados, la manera de la verdadera felicidad, la manera de vivir sabiamente conforme el consejo bíblico, mis amados. Gloria a Dios. Dice el Proverbio capítulo 16, versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, mis amados. Dios nos invita, mis amados, que hallemos el bien en su palabra, y el que confía en él, bienaventurado será. Este proverbio, hermanos, podría traducirse de la siguiente manera: aquel que haga caso a la palabra de Dios hallará el bien, y aquel que confía en el Señor, qué feliz es, mis amados y amigos. Termino con esto, mis amados. La obediencia a los mandatos y a los principios de Dios trae bendición, mis amados. La obediencia a los mandatos y principios de Dios trae bendición de lo alto, mis amados. Pero la desobediencia a la palabra de Dios trae maldición, trae conflicto, mis amados. Si vivimos apartados, alejados de la palabra de Dios, mis amados, conforme a este mundo, conforme a las corrientes que ofrece este mundo, que son temporales, trae conflicto a nuestra vida y a los que nos rodean, mis amados. Quiero decirle, mi amado amigo que está ahí en casa escuchando este mensaje, y amados hermanos, la evidencia más grande del nuevo nacimiento que Dios nos ofrece a través de su palabra, del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. La evidencia más grande del nuevo nacimiento es una vida cambiada. Una vida cambiada para la gloria de Dios. Una vida nueva en Cristo. Es por eso que este mensaje le he puesto: sé diferente. Dice la palabra de nuestro Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. La evidencia más grande, mis amados, del nuevo nacimiento es una vida cambiada por Jesucristo. Gloria a Dios. Mi amado amigo que estás ahí en casa, Dios te ama tanto
y nos habla en su palabra que todos hemos pecado de una u otra manera. Es por eso que Dios nos invita a ser diferentes, porque ciertamente como vivamos aquí en la tierra, hará la diferencia para un día estar por toda la eternidad con el Dios Todopoderoso, o vivir alejados en un tormento, en el infierno, dice la palabra del Señor, alejados de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Mas déjame decirte que el regalo de Dios es vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. El Señor te ama tanto, mi amigo, mi amiga, que Él dio su vida en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Dice la palabra de Dios que Él fue crucificado y fue sepultado, pero al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Déjame decirte, mi amigo, mi amiga que estás ahí en casa, la palabra de Dios enseña que el que tiene el Hijo tiene la vida. El que tiene el Hijo de Dios en su vida tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. El Señor quiere darte una vida diferente, un nuevo nacimiento en Cristo, borrar tus pecados, porque Él conoce toda tu vida, Él conoce tu sentar y levantar. Yo te invito en esta hora que inclines tu rostro y repite después de mí. Dice la palabra en Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para la justicia de Dios. Yo te invito en esta hora que hagas esta oración para recibir a Jesús como tu Salvador personal. Amado Dios y Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra, mi Dios, porque tú me ofreces una vida diferente. Dios mío, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he pecado. Yo confieso con mi boca que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Señor Jesús, yo te pido que entres a mi vida y a mi corazón, pues yo creo en mi corazón que al tercer día resucitaste de entre los muertos. Y ahora yo te invito en esta mañana a que entres a mi corazón, a que vivas en mi corazón y me hagas diferente conforme tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por el perdón de mis pecados. Gracias, mi Dios, te doy en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amado amigo que acabas de hacer esta oración. La decisión más importante de nuestra vida como humanos, tener a Jesús en el corazón como nuestro Señor y Salvador, es la única manera por la cual podemos vivir una vida diferente, cuando Él es el Rey, cuando Él gobierna nuestro corazón. Por eso Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios te bendiga, amigo y amiga, por haber hecho esta decisión de recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y amado hermano que estás ahí en casa, reflexionemos en ser diferentes. Reflexionemos en estas palabras del apóstol San Pablo a los romanos en el versículo 1 y en el versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no nos conformemos, mis amados, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, mis amados. Reflexionemos, mis amados hermanos, como cristianos, como seguidores de Jesús. Tenemos una meta diferente, no como el mundo lo ofrece temporal. Tenemos una meta diferente, mis amados. Aquí estamos de paso.
El Señor fue a preparar moradas para nosotros, para donde Él esté, vosotros también estéis. Mis amados, también les recuerdo que como cristianos tenemos una autoridad diferente, mis amados. Tenemos la palabra de Dios que se nos ha compartido, hermanos, en muchas ocasiones. Que la palabra de Dios, mis amados, tenga cabida en nuestro corazón, mis amados. Que vivamos para la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Punto 3, mis amados, que como cristianos, la importancia de nuestras acciones y de nuestras actitudes. Nuestras acciones y actitudes deben ser diferentes a las del mundo, mis amados. Amén. Gloria a Dios. Y como cuarto punto, mis amados, el cristiano maneja los problemas de manera diferente, mis amados, porque Cristo vive en nosotros, mis amados. Así es que, mis amados, seamos, como dice el autor de Proverbios, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová, bienaventurado es. Mis amados, reflexionemos sobre la misericordia de Dios, mis amados, que es nueva cada mañana. Reavivemos, hermanos, tengamos cuidado, mis amados, renunciemos al control de nuestra vida por nuestro propio pensamiento, razonamiento, mis amados. Rindámonos, mis amados, en adoración, en sacrificio vivo, mis amados. Ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios, dice la palabra, que confiesan su nombre. Mis amados, resistamos las influencias del mundo, hermanos, que son pasajeras. Renovemos, hermano, nuestra mente con la palabra del Señor. Y mis amados, reciban las bendiciones. Reciban las bendiciones de la voluntad de Dios. Ahí yo le invito en casa, mi amado hermano, mis amados amigos. Incline su rostro y vamos a dar gracias a Dios, mis amados. Dios nos ayude, mis amados, en estos tiempos a ser diferente y a ser testimonio, mis amados, para aquellos que nos rodean, para aquellos que no conocen de Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. Tú eres grande, mi Dios, y dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana, que por ellas no hemos sido consumidos. Dios, ayúdanos, Padre, que presentemos por tus misericordias nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, que es vuestro culto racional. Padre, ayúdanos, mi Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, a no conformarnos a este siglo, a las corrientes de este mundo, sino que renovemos nuestra mente día a día, mi Dios, viviendo conforme los principios de su santa palabra, mi Dios. Que confiemos, Señor, que su palabra, que el cielo y la tierra pasará, como dice su palabra, mi Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, mi Dios. Que un día estaremos delante de su presencia, mi Dios, para dar cuenta de nuestras acciones, de nuestras actitudes. Espíritu Santo, ayúdanos, Espíritu Santo, a que a todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. No para los hombres, mi Dios, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria, para su honra. Que pensemos, Dios, que lo que estamos haciendo trae gloria a su nombre, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, guía nuestros pasos, guía nuestro corazón, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para que veamos cuál es la buena voluntad de nuestro Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús, sea tu iglesia bendecida, sea tu iglesia fortalecida, mi Dios, sea tu iglesia diferente al mundo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga en esta mañana hermosa. Que Dios los guarde, hermanos. Recordemos, seamos diferentes de acuerdo a la imagen y semejanza
de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Hasta la próxima. El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Bendiciones. Amén. Alabado sea Cristo, alabado sea Él, bendito sea su nombre, alabado sea Él. Cuando yo me siento solo y mi alma triste está, yo clamo la sangre de Cristo Jesús y la victoria